Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días, esperando se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la lección 4.6 que tiene que ver con GeoGebra nuevamente, ángulos, polígonos y círculos. Esta lección es un poco pues compleja porque requiere de conocimientos matemáticos que ya deben de haber adquirido, pero vamos a ver un pequeño repaso, ¿sale? Entonces nos menciona o habla sobre la geometría que se encuentra a nuestro alrededor, se encuentra tanto en estructuras arquitectónicas, en edificios, tanto como en estructuras naturales, por ejemplo en este caso este panal de abeja, ¿no? Entonces la geometría se encuentra en todos lados y es importante que podamos distinguir los elementos que la conforman. Nos mencionan las figuras geométricas, tenemos pentágonos, hexágonos, etcétera. Todo esto, el nombre depende de la figura regular, depende del número de lados que tengan. Entonces vamos a recordar cómo se calcula el perímetro, en este caso de alguna figura de algún polígono regular, y es lado L por el número de lados. Y para calcular el área vamos a utilizar algo que se llama apotema. Apotema es la distancia que va desde el centro, bueno, por aquí aparece, que va del centro a uno de los lados de manera perpendicular. Debe de formar un ángulo de 90 grados. Entonces, esta recta que tenemos aquí, o esta que tenemos acá, o esta que tenemos acá, representa el apotema de cada una de estas figuras regulares. Entonces, para calcular el área lo que hacemos es multiplicar perímetro, que se calculó previamente, por el apotema entre 2. ¿Sale? Entonces, esas son las fórmulas que se utilizan. Chequen su libro. Por cierto, también le subí el libro a Google Classroom para aquellos alumnos que no tengan el libro, pues de ahí lo pueden descargar para trabajar con él. También menciona que entre más ángulos tenga, entre más lados tenga, perdón, una figura o un polígono, más se va a asemejar a una circunferencia. Como podemos notar, entre más lados yo le agregue, esto se va asemejando a una circunferencia, a un círculo. De ahí vamos a anotar o vamos a clasificar los ángulos por ángulos centrales. Son aquellos que van desde el punto pues, central a los lados y se va a formar en el interior del polígono. Tenemos los internos que se forman con dos lados del polígono y los externos que se forman al expandir, al prolongar uno de los lados y ver qué ángulo forma con el lado de al lado. ¿Sale? De ahí vienen las actividades, observa la siguiente figura y contesta las preguntas. Son preguntas en realidad sencillas. ¿Cuántos lados tiene el pentágono? Pues ya saben, ¿no? Entonces empiezan a contestar esto. ¿Sale? Entonces como actividad 1 van a contestar esto. Y como actividad 2, octágonos y heptágonos. Ahora que ya se tienen las fórmulas para calcular cada uno de los ángulos, vamos a utilizar las fórmulas para ver cuántos lados obviamente tiene la figura, cuánto vale el ángulo central, lo que tenemos aquí. Lo que se hace en realidad simplemente es dividir 360 entre el número de lados que tenga y eso nos va a dar el ángulo central. Y después encontramos el ángulo interno y el ángulo externo. En dado caso de que las fórmulas no les queden claras aquí, por favor traten de buscar material adicional para encontrar ese tipo de fórmulas, ¿sale? Este es un repaso matemático, en sí no es de cómputo como tal, porque vamos a ver cómo la herramienta GeoGebra nos ayuda a calcular esto. Parte de lo que se quiere aquí hacer es ver cómo todas las herramientas que existen en la actualidad o las que se han ido creando nos ayudan, nos facilitan el trabajo. Lo que anteriormente se hacía de manera manual, ahora lo podemos hacer mucho más rápido, ¿no? Pero también debemos de tener la noción de cómo hacerlo con cálculos manuales, ya que si nada más nos basamos en la herramienta, pues no vamos a comprender al 100% qué es lo que estamos realizando. ¿Sale? Entonces, por el día de hoy solamente serían esas dos actividades para el cálculo de los ángulos y del número de lados de polígonos. Nos vemos en la siguiente clase.